Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Continuando con la cobertura de los contenidos y novedades que presentaron los expositores en el curso de Agricultura de Precisión, conversamos con el socio de una consultora de agricultura de precisión de la zona de Río Cuarto. Con él revisamos las metodologías y procesos que llevan a cabo en la delimitación de ambientes para el posterior manejo variable, tanto con la densidad de semillas como con las dosis de fertilizantes. Estamos en el 16º curso de Agricultura de Precisión en el Inter Manfredi, acá presentando a Frontera SRL, nuestra empresa dedicada a los servicios de agricultura de precisión. Nosotros entendemos la agricultura de precisión como el manejo agronómico de ambientes dentro de un lote con distinto potencial de rendimiento y que requieren un manejo diferencial en función de ese potencial de rendimiento. Utilizamos como herramienta principal para la delimitación de los ambientes el mapa de rendimiento. Creemos que sigue siendo la herramienta mejor que tenemos a mano para delimitar esos ambientes. Si bien muchas veces no hay mapa de rendimiento o los mapas de rendimiento que hay son de muy mala calidad porque se tiene poco cuidado al momento de generar esa información. Entonces hay otras herramientas en las cuales podemos apoyarnos para determinar cuáles son las zonas de los lotes. Por ejemplo, las imágenes satelitales son una herramienta útil para esto y son útiles siempre y cuando se tenga información sobre el campo, el cultivo que está sembrado, cómo fue el año, si fue un año húmedo, un año seco. Otra información también importante, la topografía. Muchas veces el agua y la textura del suelo son los factores principales que afectan el rendimiento en los distintos ambientes y esos dos parámetros están muy explicados por la topografía. Una vez que tenemos delimitadas esas zonas, que normalmente dividimos en tres por una cuestión de facilidad de manejo, tenemos que tratar de caracterizar esos ambientes y determinar cuál factor que nosotros podemos manejar puede influir en el rendimiento o en el resultado económico de ese sector. A veces las limitantes del rendimiento no son algo que no podemos manejar nosotros, como una textura más gruesa de suelo, una loma que recibe y retiene menos agua. Entonces vamos a ajustar los insumos en función del potencial que tenga ese ambiente. Esta caracterización de ambiente se hace a través de muestreo de suelo. Estos muestreos se hacen muestreos compuestos por ambiente. Cada uno de los ambientes se hacen muchos pinchazos, muchas muestras que se juntan en un solo análisis y se hace un análisis físico y químico del suelo que nos permite como una de las opciones para entender esa variabilidad y ver qué podemos manejar al respecto. En algunos lugares la profundidad de la napa freática también es un factor muy importante en estos ambientes diferentes, entonces en esos casos se muestrea la profundidad de napa por ambiente y en esos casos donde la napa empieza a influir es importante también dejar 1 o 2 freatímetros o 3, muchas veces podemos dejar mucho pero después no se miden, pero bueno, la idea es ir midiendo esa profundidad de napa y ver cómo va a influir tanto en las zonas bajas como en las zonas altas, si va a estar dentro de la influencia en las raíces o no. Y una vez que tenemos toda esta información, hacer un ajuste del manejo en función del potencial de rendimiento que determinamos en cada zona. Por ejemplo, el maíz, la densidad de siembra, que es muy importante por el costo de la semilla y además que en las zonas de bajo potencial, si nos pasamos de densidad óptima de siembra, no solamente estamos gastando más plata en semillas, sino que además vamos a afectar negativamente el rendimiento, porque en esas zonas de bajo potencial de rendimiento hay un exceso de cantidad de plantas, el rendimiento se cae
entonces tenemos un doble beneficio. Y la fertilización nitrogenada también en función de ese potencial de rendimiento y de lo que nos puede dar el suelo en cada sector. Uno de los temas principales en todo esto es la información agronómica necesaria para hacer una prescripción ajustada. Hay dos etapas, creería, en esto. Una que es una etapa intermedia, donde los ajustes de densidad y dosis se hacen en base, con la misma información que hacemos los ajustes a nivel de lote, que son experiencias zonales, experiencias propias del productor, del ingeniero del campo y experiencia que nosotros podemos tener de la misma zona. Y una segunda aproximación es hacer ensayos en el campo, digamos en el campo del mismo productor donde se está haciendo la dosis variable, hacer un par de franjas de densidad de siembra, no es tan complejo de hacer, es fácil de analizar después a través del mapa de rendimiento, que tengan unas precauciones, pero eso es una información muy útil que nos sirve para ajustar las densidades de siembra en base a los híbridos que utilice y a los ambientes de ese productor. El tema del fósforo lo pondría en un capítulo aparte. El fósforo fertilizamos el suelo, si se quiere, no el cultivo, porque nos guiamos por un valor umbral en el suelo y tratamos en función de eso de ajustar una dosis. Entonces el fósforo muchas veces lo manejamos independientemente del cultivo que se vaya a hacer, sino del contenido de fósforo que tenga el suelo, y en base a eso hacemos la prescripción. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web campodeprecisiontv.com.